Shabbat Shalom, bienvenidos a otra enseñanza, a otro estudio de la porción semanal de la Torá. Estamos como cada semana dispuestos en el Señor, apercibidos a la expectativa siempre de lo que el Eterno tiene en su Shabbat para nosotros, tiene en su día señalado para sumergirnos, para hacernos entrar en Él, para moldearnos, para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Muchas cosas en las cuales el eterno Dios realiza en el día de Shabbat en nosotros, no solo transformándonos, procesándonos, capacitándonos y entrenándonos, sino también en el ámbito espiritual a nivel de las ciudades, de los pueblos, de las naciones, de los barrios, de los sectores, en todo lugar. El eterno Dios hace cosa diferente el día de Shabbat que el resto de los días de la semana. Entonces el Shabbat para nosotros es esa señal que Él puso para que nosotros pudiésemos diferenciarnos del resto de las naciones como pueblo especial del eterno Dios. Entonces no es un día cualquiera, sino que es un día para deleitarnos en Él, para celebrar en Él y también para estudiar su Torá. Y es eso lo que vamos a hacer ahora. Estaremos entonces enseñando sobre la porción número 33 que tiene por nombre Bejucotai y comprende el libro de Levítico capítulo 26 verso 3 hasta el capítulo 27. Ya en esta porción se finaliza el libro de Levítico y la semana siguiente estaremos iniciando el libro de Números. Entonces, en esta enseñanza, el Eterno habla de sus estatutos, que es el significado de Bejucotai. Si andáis en mis estatutos, y esto habla de la palabra o el nombre de la porción de esta semana. Quisiera mencionar algo rápidamente en relación a esto. Bejucotai, mis estatutos, habla de estos estatutos que son de difícil comprensión para nosotros, es decir, que no tienen una explicación lógica como tal a primera vista, sino que el eterno Dios nos los da para que lo obedezcamos, es decir, los pongamos por obra, aun cuando sean difíciles de comprender, aun cuando no los entendemos. Hay muchos de estos en toda la Torá. Por ejemplo, hay el más representativo, el más conocido es sobre la vaca roja. La vaca roja decía que era para la purificación, pero aquel que utilizaba las cenizas se impurificaba, es decir, era toda una cosa donde no tenía una comprensión lógica o a simple vista no tiene una comprensión lógica. También hay muchos en la palabra en los cuales el Eterno habla sobre esto, pero es muy importante porque no depende de nuestra capacidad mental para entenderlo y ponerlo por obra, sino simplemente nuestra obediencia. Depende de nuestra obediencia practicarlos, interiorizarlos en nosotros para ponerlos por obra como cultura en nuestra vida, como estilo de vida en nosotros. Es decir, depende de la obediencia a los mandamientos del eterno Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en los padres con los niños. El padre le da ciertas instrucciones o le deja ciertas regulaciones a un niño para que haga, aun cuando el niño no tiene una comprensión mayor de aquellas cosas. Es decir, estos mandamientos que son incomprensibles a simple vista, como los menciono, nos afirman y fortalecen nuestra relación de padre e hijo con el Eterno, porque aun cuando no entendamos mucho, tenemos que obedecerlo. Debemos ponerlo en práctica. Un niño, aun cuando no entiende muchas de las cosas que su padre le dice que no haga o que haga, él las hace. Él las hace por obediencia a su padre, por amor a su padre, en esa relación padre-hijo. Entonces, también nos introduce el eterno Dios a que obedezcamos estos mandamientos, ya que como lo mencionamos en porciones anteriores en el libro de Samuel,
en el primer libro de Samuel 15, dice que al Eterno le agrada mucho más la obediencia que los sacrificios. Y Él se deleita más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Entonces, más allá de nosotros poder hacer obras a simple vista de las personas, así a vista de las personas para que otros puedan vernos, no sé, dar dinero a un pobre, hacer ciertas obras de caridad, hacer oraciones como el Señor lo decía a los fariseos, largas oraciones, salutaciones, y no obedecer los mandamientos. ¿En qué se deleitará más el Eterno? ¿En hacer todas estas cosas o en obedecer los mandamientos de que Él nos dio, como la instrucción de un padre para sus hijos? En obedecer sus mandamientos, porque el obedecer los mandamientos del eterno Dios, en caminar alineado a su palabra, en tener esa relación íntima con Él, conocerlo a través de su palabra, nos va a hacer, nos va a introducir, en todas estas obras, pero obedeciendo su palabra. El obedecer sus mandamientos inevitablemente va a provocar que nosotros accionemos en todas estas buenas obras para el mundo y dentro de la congregación también. Pero hacerlo solo para que las personas puedan vernos, en algún momento no lo va a hacer de buen corazón, no lo va a hacer bien, además de que sería ser hipócritas porque no obedece la Torah. Entonces, aquí hay algo muy importante e interesante, porque el eterno Dios nos dio su palabra está vigente, su Torah sigue vigente, su Shabbat sigue vigente, porque Yeshua vino a cumplir la Torah, no a abolirla. En Él fue renovado el pacto, donde ahora tenemos libre entrada al Padre Eterno, somos uno con Él, somos injertados en el olivo con Él, somos Israel. En Yeshua fue renovado el pacto, por lo tanto Él la cumplió, no la abolió. Ya los mandamientos de sacrificios no deben realizarse porque se cumplen en Yeshua. Él es el Cordero inmolado. Todos esos sí fueron modificados, pero no fue abolida la Torah. Entonces, todos aquellos que hacen todas estas buenas obras, lo hacen de corazón, pero dicen que la Torah no está vigente, que ya no deben guardar los mandamientos, que ya no deben guardar el Shabbat, no obedeciendo así la Torah. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es esto delante del eterno Dios? Y ya vamos a profundizar más. Iniciamos desde el versículo 3. Y en forma general, este capítulo y la porción de la Torah en esta semana habla de una recompensa, habla de recompensas tanto por caminar alineados como por no caminar alineados a los mandamientos del Eterno. Es decir, unas recompensas de bendición y unas recompensas de maldición. Habla de la desolación de la tierra, habla del miedo que se iba a tener delante de los enemigos, y también de el recuerdo del pacto del eterno Dios. Como lo digo, si obedecen los mandamientos, Él enviaría todas estas bendiciones, como muchos otros consecuencias o correcciones que el Eterno va a aplicar a sus hijos si no obedecen sus estatutos. Entonces dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. Y el árbol del campo dará su fruto. El Eterno aquí habla entonces, si obedecen mis mandamientos, es decir, de una forma condicional, está poniendo este sí. No es que Él solo va a enviar la lluvia sobre el campo y la tierra va a dar su fruto solamente porque sí, porque Él quiere hacerlo. Sí quiere hacerlo, pero está condicionado a nuestra obediencia, o en este caso la obediencia del pueblo, como estaba diciendo acá. Si guardares mis estatutos. Entonces, como lo digo, sujeto a una condición, el pueblo debía obedecer y caminar alineado a estos mandamientos. Dice: yo daré vuestras lluvias en la época, y en la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Por qué? Porque en Israel era necesariamente
importante la bendición de la lluvia para que la tierra pudiese producir. Hubo un momento en el cual el profeta Elías oró y la lluvia no cayó sobre Israel, hubo sequía sobre Israel, y por no caer la lluvia no había comida, había hambre sobre la tierra. Entonces Israel depende de la bendición del Eterno a través de la lluvia. Hay dos tipos de lluvia importantes, y es la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana se da entre otoño y primavera, que también habla del Mesías, es una representación de la venida del Mesías, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, como dije, entre otoño y primavera, y la lluvia tardía se da aproximadamente en el mes de Nisan. Las dos son muy importantes. La primera se dice que la lluvia temprana es la más fuerte, que es la que prepara la tierra para cosechar, para ser sembrada. Y la lluvia tardía para que los frutos o la cosecha termine de madurar correctamente. Entonces esta bendición no solo habla de la prosperidad para poder alimentarse de la tierra y la cobertura del Eterno sobre ella, sino también una proyección profética al Mesías, donde Él enviaría al Mesías, o no solo una, sino dos veces el Mesías vendrá nuevamente. Luego dice el verso 5, la trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la siembra. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra. El obedecer sus mandamientos no solo traería la bendición de la lluvia, sino abundancia de alimento de la cosecha, ya que la trilla alcanzaría la vendimia, es decir, la siembra alcanzaría el momento de recogerlo. Y habitaréis con seguridad en vuestra tierra. La seguridad o la paz, digámoslo de esa forma, no lo da un acuerdo político, no lo da aquel candidato político favorito del pueblo, donde tiene mayor relación con todas las demás naciones y es él el que está a cargo de guardar la nación. No, la seguridad nos la da el Eterno al obedecer sus mandamientos. Esa paz, esa seguridad, esa confianza en nuestro día a día nos lo da la obediencia a los mandamientos del Eterno. La situación política, económica de un país puede estar como esté en la situación más grave, pero si nosotros caminamos en obediencia a los mandamientos, caminaremos seguros, caminaremos confiados, porque estamos alineados a Él, su cobertura está sobre nosotros. Entonces, más allá de lo que puedan decir, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, caminar alineado a sus mandamientos nos dará seguridad en cualquier situación. Por eso estos Bejucota y estos estatutos son tal vez incomprensibles a simple vista. Porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces, y la espada no pasará por vuestros países. No pasará por vuestros países. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Hay algo importante, y es que la obediencia trae todas estas cosas sobre nuestra nación. Si la persona que está digamos, a la cabeza de una nación, en este caso un presidente, plataformas gubernamentales que representan el país, un país a ojos de otras naciones, no están alineados al Eterno Dios, muchas de estas consecuencias también van a venir. Ahora, Él no me representa a mí, porque a mí me representa es el Eterno Dios. Yeshua es el que me representa a mí. Nosotros como pueblo de Dios no nos representan políticos, no nos representan personas a ojos de otras naciones. A nosotros nos representa el Eterno a ojos de todas las naciones de sobre la tierra. Entonces, si nosotros caminamos en obediencia, alineado a sus mandamientos, muchas de estas consecuencias por causa de nosotros no vendrá sobre las naciones, sobre las provincias, sobre los estados,
sobre territorios, no va a venir por causa de nuestra obediencia. Caminando alineado, nuestra luz resplandecerá y hará retroceder las tinieblas. Pero sí, hay muchas cosas que sí influyen, como estos líderes de naciones, como estos cabezas de naciones que representan. Lo importante es que nosotros caminemos alineados, estemos claros de qué es lo que establece el pacto del Eterno para nosotros. Por eso debemos profundizar en su palabra. Y por eso Yeshua amonestaba a los saduceos diciendo que no conocían bien las Escrituras, que erraban por no conocer bien las Escrituras, es decir, la Torá, por conocerlo a él, a Yeshua. Entonces, caminar en él, obedecerlo a él, nos da un respaldo de bendición, de cobertura, de representatividad en las naciones, en los sectores, en todo lugar donde vayamos, trabajo, escuela, universidad, en todo lugar donde pisemos. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Esto es muy importante porque hay mucho pueblo de Dios que dice que está que no puede, que no logra vencer el enemigo, que no logra vencer las tinieblas, que está abatido por las tinieblas, pero hay que estar, como digo, con claridad en cuál es el pacto, cuáles son los pactos o qué involucran las promesas del eterno Dios. Ahora, ¿el eterno Dios quiere que su pueblo esté pisoteado por las tinieblas? No. Pero sí hay ciertas regulaciones en cuanto a procesos, en cuanto a circunstancias, en cuanto a consecuencias por caminar en desobediencia. Pero aquel que camina en obediencia no caminará derrotado, no caminará pisoteado. El enemigo ya fue juzgado en el madero a través de Yeshua, y ahora nosotros representamos esa notificación de juicio sobre las tinieblas en todo lugar donde lleguemos. Ahora, si el Eterno no te ha enviado a ir a un lugar, no vayas a ese lugar. Si Él te dijo que fueras, ve a ese lugar porque toda autoridad te ha sido dada. Solo debemos cuidar de que estamos caminando en obediencia, porque perseguiremos a nuestros enemigos y ellos caerán espada. Debemos estar alineados al eterno Dios en su Torá, pero también escuchando cuál es su voluntad para ver en qué lugar vamos a entrar, hacia dónde nos vamos a dirigir, en qué lugar vamos a hacer retroceder las tinieblas, porque el Señor nos ha enviado a hacerlo, pero también tener el oído apercibido a la voz del eterno Dios para saber dónde no nos vamos a meter, porque no es su voluntad. Entonces 5 de vosotros pondrán en fuga 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos, y os haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros. ¿De qué pacto está hablando? No solo del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, sino también es una proyección profética del pacto que iba a ser renovado y que lo fue con Yeshua. Con Yeshua, el eterno Dios habla de este pacto sobre la casa de Israel, no solo de la restauración de Israel, sino de que también iba a escribir a la Torá en nuestros corazones. Ya no sería un corazón de piedra, sino un corazón de carne, en el cual Él escribiría la Torá en nuestros corazones. Es decir, que Yeshua vendría a morar en nosotros, que Yeshua es la Torá viviente y sería uno con nosotros. Comeréis de lo muy añejo, pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Esto habla no solo del templo que iba a ser construido, porque dice que pondré mi tabernáculo en medio de vosotros. Ellos ya iban a tener el tabernáculo ahí. Habla del templo que sería construido en medio de Jerusalén.
pero también habla proféticamente Yeshua que caminaría en medio de ellos, que él habitaría como hombre y estaría en medio de ellos Yeshua como hombre. Yo el Eterno vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra estos mandamientos, ahora, el Eterno Dios hasta el verso 13 nos habla de las bendiciones que vendría sobre ellos por guardar sus estatutos, por caminar en obediencia a sus estatutos. Quiero repetirlo condicionalmente, él lo dice, si guardáis mis estatutos. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. En Deuteronomio 28 nos habla de otras bendiciones, solo aquí nos está hablando más en relación a todo lo que nos ha hablado el libro de Levítico, a las que son comprensibles, las que no son comprensibles, y lo que él ha establecido como regulación, como cultura para ellos. Pero desde el verso 14, él les da también les pone también el otro lado de la moneda, por no obedecer los mandamientos. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra estos mandamientos y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos estos mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré con vosotros, os impondré como castigo el terror súbito. Os impondré como castigo el terror súbito. Pero hay algo importante. Y leamos nuevamente el 14 y 15. El 15, perdón, dice, si rechazáis mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra estos mandamientos. Es decir, rechazar y detestar, habla el Eterno en el verso 15. No es solamente de que una persona, de que uno de ellos iba a estar viviendo como que haciendo caso omiso a los mandamientos, como que en algún momento se le olvidó y luego en el otro días después se le volvió a olvidar otro. No habla solamente de eso, sino de rechazarlos con su propia voluntad, de detestarlos, de decir no quiero hacerlo, no quiero vivir de esa forma, no reconozco al Eterno Dios como Rey sobre mi vida, como Señor sobre mi vida, no reconozco los mandamientos del Eterno como Padre para mi vida. Era una declaración, el rechazar y detestar era una declaración formal de estar insubordinado a la voluntad del Eterno Dios. Es una forma no solo de rebeldía, sino que el hacerlo, así como lo mencioné, de que un día se le olvidó, el otro se le olvidó, es otra forma de rebeldía. Solo que una es abierta, una es como lo fue la rebelión de Coré, de Datán Abirán de Coré, donde él abiertamente rechazó y habló de Moisés, habló de Aarón, habló del Eterno abiertamente. La otra es una rebeldía oculta, donde no lo hace, no obedece, no camina, pero por fuera aparenta hacerlo. Eso también es rebeldía. Esos también llevarán consecuencias por no alinearse a los mandamientos del Eterno Dios. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y algo textual aparece en el libro de los Jueces, donde el pueblo de Israel sembraba la tierra y los madianitas se comían la mayoría o la gran parte de la cosecha, les comían los madianitas. Y otra cosa importante es que el Eterno dice, impondré como castigo. Castigo viene de la palabra hebrea yashar, que significa corregir, disciplinar, sufrir. Como primera mención, esta palabra es corregir. El Eterno aquí lo que quiere es
imponer estas consecuencias para corregir la desobediencia del pueblo. No es para matarlos, no lo hace para matarlos y desaparecerlos, sino para hacerlos corregirlos, para corregirlos de su mal camino. Es igual que un padre con un niño. Cuando el niño no hace o no camina obedientemente a su padre, él le impone correcciones. Le impone sanciones de corrección, digámoslo de otra forma, para alinearlo a la obediencia. De igual manera el eterno Dios lo hace con su pueblo. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados de vuestros enemigos. Y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré corrigiéndolos 7 veces más por vuestros pecados, por vuestra desobediencia, por salirse de mis mandamientos, por errar el blanco para que te vaya bien. Impondré 7 veces más, dice, en este castigo, esta corrección. Quebraré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y aquí hay algo muy importante. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Si un padre a un hijo lo corrige y éste no acepta la corrección, debe agravar esa corrección hasta el punto de que él reconozca la humillación en sí, en la falta que ha cometido, en lo que se ha sumergido, hasta que él pueda reconocerlo y arrepentirse, haya teshuvá, haya arrepentimiento en su vida. Esta corrección sobre ese niño vendrá para que él pueda girar de su mal comportamiento y tomar la buena conducta alineada delante de su Padre. De igual manera el eterno Dios trae una corrección mucho mayor si ellos iban a persistir en ese mal camino, y dice que en este caso dice: quebrantaré la soberbia de vuestro poderío. Es decir, aquel rebelde la soberbia crece en el rebelde. La soberbia se acrecienta en el rebelde por decir: yo tengo el control, yo gobierno mi vida. La rebeldía rechaza el control del Eterno, el sometimiento y la obediencia al Eterno, y empieza a regirse por su propia decisión, es decir, por su soberbia. Yo quebrantaré las reglas y yo me gobernaré a mí mismo. La soberbia. El soberbio quiere gobernarse a sí mismo. Y el Eterno dice: y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Otra versión dice que los cielos como bronce y la tierra como hierro. Y en algunos momentos hemos encontrado personas que dicen: bueno, no, es que hay cielos de bronce y tenemos que orar porque hay cielos de bronce. No digo que no, pero aquí el Eterno nos dice que cuando hay cielos de bronce es porque el pueblo está desalineado, porque la obediencia no va a llegar, la bendición no va a llegar, es decir, la lluvia para regar la tierra no va a llegar. Por lo tanto, la tierra también se hace como hierro, donde no produce. Entonces hay que estar claro en esos momentos. Cuando vamos a orar, cuando vamos a interceder, no es solo decir: bueno, pero es que hay cielos de bronce. Pero ¿por qué hay cielos de bronce? Que el eterno Dios nos dé claridad en esto, si es por un asentamiento del enemigo, de las tinieblas, donde provoca estos cielos de bronce, o por causa de la desobediencia del pueblo que está en estos cielos de bronce. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel. El libro de Daniel dice que desde el primer día en el cual él se dispuso a orar, salió la palabra del cielo, pero fue retenido en el segundo cielo, no solo porque había cielos de bronce, bien, había toda una batalla pero también se menciona cielos de bronce. Y esos cielos de bronce no solo estaba por la batalla que había, por esta palabra que salió, sino porque el pueblo estaba ya en la cautividad por la desobediencia.
Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas conforme a vuestros pecados. Entonces no solo iba a ser cortada la bendición y el fluir, sino que ahora iban a padecer todo tipo de enfermedades e iba a venir consecuencias en su cuerpo. Las primeras consecuencias dice que iba a venir sobre las circunstancias, sobre el territorio, sobre las circunstancias en las cuales iban a tener miedo, temor, iban a huir sin que nadie los persiga por ciertos rumores o persecuciones. Luego iba a venir, si se persistían, iba a venir sobre la tierra, ya no iba a venir bendición sobre la tierra, iban a padecer hambruna. Si persistían en estos pecados, el Eterno dice, ahora enviaré plagas sobre ustedes 7 veces más, es decir, ahora van a venir sobre su cuerpo. La corrección iba a estar agravándose siempre con el motivo o la principal motivación del Eterno para que fuesen corregidos y se arrepintieran. Entonces hay que verlo también. No, pero es que siempre ando enfermo, mucho pueblo de Dios anda enfermo. ¿Por qué anda enfermo? Por las circunstancias, por el deterioro de la humanidad, de la creación, donde vienen enfermedades sobre las personas, o porque está en desobediencia, está faltando a la Torá en algún área de su vida gravemente, donde viene esa enfermedad sobre su vida. Analicémonos, interioricemos, profundicemos no solo en la Torá del Eterno y lo que representan sus pactos, sino también en la intimidad con Él, en lo que Él quiere para nosotros y que nos dé claridad para caminar alineados. Enviaré contra vosotros la fiera del campo que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados. Si aún con estas cosas no os encomendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, entonces yo procederé contra vosotros en oposición, y yo mismo os golpearé 7 veces más por vuestros pecados. El Eterno Dios vuelve a mencionar 7 veces más. 4 veces se menciona que el Eterno iba a agravar 7 veces las circunstancias en contra de ellos. Ahora ya no solo tendrían estas enfermedades, sino que Él mismo les cerraría las puertas, procediendo contra ellos, haciendo que sus enemigos se agraven en su contra. El mismo Eterno dice, yo procederé contra vosotros en oposición. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto. Es decir, ahora no les iba a dar salida, sino que iba a enviar sus enemigos en su contra. Tenemos que ser cuidadosos en los mandamientos del Eterno Dios, no diciendo solo porque otros lo dicen, la Torá ya no está vigente, ya no hay que guardar el Shabbat. No guardar el Shabbat sería salirse de la cobertura del pacto del Eterno Dios y sus bendiciones para nosotros. Entonces, no guardar el Shabbat te va a hacer partícipe en algún momento de algunas de estas consecuencias de corrección del Eterno. Entonces, cuidado con lo que hablamos, interioricemos y profundicemos en la revelación del Eterno. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para su pueblo? La instrucción de su Torá, sí, porque somos pueblo especial del Eterno y Él nos la entregó para regirnos por ella, para vivir para vivir la vida que nos brinda el obedecer los mandamientos de la Torá. Y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Entonces, el Eterno Dios nos va dando el agravar de esas consecuencias, de esa obstinación de su pueblo en no guardar sus mandamientos. Nos va dando en estos versículos cómo se fue agravando esa corrección hasta el punto en el cual en el verso 25 dice, y seréis entregados en manos del enemigo. Ya aquí empieza a anunciar la desolación de la tierra, la diáspora del pueblo, no solo de Israel, sino de Judá, mencionada acá. El Eterno ya da luces o da parte de esa consecuencia que iba a vivir el pueblo más adelante, no solo
con los profetas, no solo con la revelación que el eterno Dios envió sobre su pueblo con los profetas Jeremías, Ezequiel, sino también en la Torá el eterno Dios ya lo anticipó. Entonces lo que el eterno habla a través de los profetas está confirmado en la Torá. Por eso toda palabra que viene de la boca de Dios hacia los profetas debe también estar cimentada o fundamentada en la palabra del Eterno, en la Torá, porque Él no puede desligarse de su palabra. Esa diáspora sobre Israel, esa dispersión de las tribus hacia el resto de las naciones, ya Él lo había plasmado en la palabra, en la Torá. Cuando yo os quebrante la vara del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, pero no os saciaréis. Si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil, y yo mismo os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos, la carne de vuestras propias hijas comeréis. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no leeré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Como mencioné, ya aquí está hablando de la desolación de la tierra, la consecuencia de que ellos iban a ser llevados cautivos. Dice: destruiré vuestros santuarios. Habla del templo que iba a ser destruido, no solo una, sino 2 veces. Ya no se iba a ofrecer incienso en el templo. Por eso dice: no leeré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos, que en él se establezcan. Y a vosotros esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas. Entonces gozará la tierra sus días de reposo durante los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis habitados en la tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo de su desolación descansará, lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitéis en ella. ¿De qué está hablando el eterno Dios? Que su pueblo no iba a guardar el Shabbat, no iba a caminar en obediencia a la palabra, profanando así el Shabbat, realizando trabajos y todo tipo de obras en ese día, no dedicándose ese día al eterno Dios. Y la tierra entonces los iba a vomitar, obviamente por causa del eterno, de que iba a hacer corrección en ellos para que pudiesen volverse a sus mandamientos. Ahora, él dice sobre la tierra que iba a descansar en el tiempo en el cual ellos no iban a estar. Sabemos que Judá fue llevada cautiva 70 años a Babilonia. Durante esos 70 años la tierra descansó según la palabra del Eterno, no solo de los días de reposo que no guardaron, es decir, el Shabbat, sino también de los años sabáticos, es decir, el año Shemitah, el año séptimo, que era mandamiento, lo estudiamos en la porción anterior. Iban a descansar por causa de ello. ¿Es importante entonces el día de reposo del Eterno? Sí. ¿El día de reposo del Eterno es el domingo? No. Ese día lo estableció Roma, lo estableció Babilonia a través de Roma de Constantino. Cambiaron el día del sábado por el día del domingo como el día de reposo, en adoración a su Dios, el Dios Sol, el Dominus Dei, a las deidades solares, profanando así el día del Eterno, el Shabbat, el día que Él estableció, al cual Él le puso nombre y que nos lo entregó a nosotros por señal, para que el resto de las naciones nos vean como pueblo del Eterno, nos reconozcan como el pueblo del Eterno Dios. Todo el tiempo de su desolación descansará. Y en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como se huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga.
cada cual tropezará con su hermano huyendo de la espada. Pereceréis en medio de las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos. Y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos. Pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí. Y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo, yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Desde el verso 40 entonces el Eterno ahora da indicios de la restauración del pueblo luego de ser corregidos. Ya entonces empieza a profetizar la Torá no solo de la dispersión, de la cautividad del pueblo, sino también de su restauración. Yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. ¿Por qué dice su corazón incircunciso? Porque no aceptaron los pactos del Eterno, no caminaron alineado a la palabra del Eterno, y por causa de ellos caminaron en iniquidad, por no caminar alineado a los pactos del Eterno Dios. Por mucho tiempo el pueblo de Dios ha caminado desalineado de los pactos del Eterno Dios por doctrinas de error, diciendo de que el pueblo, de que la iglesia es la Israel espiritual y que ya el Eterno desechó a Israel, algo totalmente errado, porque en ningún momento las escrituras hablan sobre que la iglesia sustituiría al Israel natural, sino que el Eterno Dios nos iba a escoger desde los confines de la tierra para injertarnos en el olivo que es Israel, y que juntos seríamos un solo pueblo. Y el Eterno lo profetizó en Jeremías 31, donde de Israel y de Judá iba a ser un solo pueblo. Israel fue esparcido al resto de las naciones del mundo y nunca regresó, sino que se asimilaron al resto de las naciones. Judá fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. Solo un pequeño porcentaje de la población volvió a Judá, pero regresaron. Se vio el inicio de esa restauración sobre Judá, pero Israel nunca se pudo evidenciar. Entonces nosotros somos parte de Israel que fue esparcido a las naciones. Efraín, fuimos alcanzados por el Eterno Dios a través de su pueblo, y ahora nos llamó a través de Yeshua. Podemos reconocerlo y reconocernos como hijos de Él, reconocerlo a Él como Padre y reconocernos como hijos de Él, como pueblo de Él, para ser uno con Él y uno en un solo pueblo, Israel. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob, dice, y también mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob nos involucra a nosotros, porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos y habrá gozado sus días de reposo, mientras estaba en desolación sin ellos, y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad por haber rechazado mis ordenanzas, y su alma aborrecido mis estatutos. ¿De qué nos habla de esto? De la restauración del pueblo. No solo que se cumplió con la vuelta de Judá luego de esos 70 años, Daniel se dio cuenta de esto, recibió la revelación de esto. Nehemías también recibió la revelación de esto. Ellos se humillaron y proclamaron ese arrepentimiento. Está escrito en la Torá, está escrito en la palabra. Ellos reconocieron, pidieron perdón al Eterno por la iniquidad de ellos, de sus padres y de sus antepasados,
pidiendo al eterno Dios los restaurara, los escuchara, viera la condición en la que estaban, y el Eterno los vio, los escuchó y los trajo nuevamente a la tierra de Judá, de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Fue reconstruido los muros, fue reconstruido el templo. Pero Israel, el reino del norte, nunca se volvió. Solo a través del Mesías se da la unión de las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá. Solo a través del Mesías fuimos alcanzados, nacimos de nuevo como pueblo del eterno Dios para ser uno con Él. Y que inicie este proceso de restauración. El pueblo judío o la nación de Judá en el tiempo del Mesías, ellos esperaban a un libertador, esperaban a un hombre como David que los libertara de la opresión de Roma, pero Yeshua vino, él mismo lo dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, él vino para restaurar el pueblo, para restaurar la nación, y luego volverá como rey para regir las naciones con vara de hierro. Pero ni aun por todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy el eterno su Dios. En ningún momento la intención del Eterno fue matarlos, desecharlos y hacerse otro pueblo con otras personas, con otro hombre. No, sino fue corregirlos para que se arrepintieran de su iniquidad. Al momento en que Daniel se cumplen los años, Daniel proclama el arrepentimiento a nombre de su pueblo, como también Nehemías, el eterno Dios trae la restauración sobre ellos. Antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser a ellos por Elohim, yo el Eterno. Estos fueron los estatutos, los decretos y las leyes que el Eterno puso entre él y los hijos de Israel por mano de Moisés en el monte Sinaí. De esta forma finalizamos el capítulo 26. Finalizamos el capítulo 26. El eterno Dios les da todas estas regulaciones, pero también les da a conocer las consecuencias de caminar alineado a ellas y las consecuencias de no caminar alineado a ellas. Y en este caso habla de la desolación de la tierra, pero también promete su restauración por causa de su misericordia. Daniel, cuando oraba al Eterno, no le pedía restaurar al pueblo por los méritos del pueblo, por la obediencia en ese momento del pueblo, sino por amor al eterno Dios, sino por el Eterno, por amor a su nombre, es decir, apelando a su misericordia, a su bondad. Y por causa de ello el pueblo caminó en obediencia por mucho tiempo. Luego conocemos la historia, el pueblo luego nuevamente se desenfrenó, desechó los mandamientos del Eterno y vinieron muchas más consecuencias sobre ellos. Vemos entonces en el capítulo 27 las normas de las consagraciones o regulaciones, ya que este libro de Levíticos también se dice que está mencionado más a los sacerdotes y del trabajo que ellos debían realizar en el tabernáculo, en el templo, cómo debían regular la conducta del pueblo y asegurarse de que los mandamientos estuviesen cumpliéndose correctamente. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando haya un voto especial al Eterno con motivo del rescate de personas, lo valorarás así. En este caso, el capítulo 27 son las regulaciones que el Eterno a través de Moisés le da a los sacerdotes para que ellos valoren los votos, las consagraciones que el pueblo, y si el pueblo ofrecía al eterno Dios en el templo. Es decir, leyes para el rescate u otras. Al hombre de 20 y 60 años lo valorarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Si es mujer, lo valorarás en 30 ciclos.
De 5 a 20 ciclos tu valoración para el varón será de 5 a 20 años, tu valoración para el varón será de 20 ciclos y para la mujer de 10 ciclos. Si es de un mes hasta 5 años, tu valoración será de 5 ciclos de plata para el varón y para la mujer de 3 ciclos de plata. Si es de 60 años o más, tu valoración para el varón será de 15 ciclos y por la mujer de 10 ciclos. Pero si resulta demasiado pobre para tu valoración, entonces comparecerá ante el sacerdote y el sacerdote lo valorará según los recursos de quien lo formuló, de quien formuló el voto, y así lo tasará el sacerdote. Si es ganado apto para la ofrenda al Eterno, todo lo que de él se dé al Eterno será sagrado. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se sustituye un animal por otro, este y el sustituto serán sagrados. Es decir, aquí está hablando todas las regulaciones en relación a votos. Los primeros versículos del 1 al 8, del 2 al 8, habla acerca del voto en relación al valor de una persona. Nos habla de cómo debía valorarse de acuerdo a la edad de esa persona. Recordemos que la persona, cuando se encontraba en condición favorable o sin necesidad, no lo hacía, pero al punto de ser pobre estaría dispuesto hasta entregar su vida a un hijo, una hija, un hombre, un hijo, y debido a que no había precio, no había un precio de rescate por el alma, debía establecerse, el Eterno estableció una evaluación para cuando se hiciese un voto por en relación a una persona, al precio que valga una persona. No estas valuaciones que se están haciendo en plata no representan el valor que tiene una persona como tal, sino porque no tiene valor, el Eterno lo puso como un estatuto estas valuaciones. Entonces aquel que quería dedicar un hijo como voto y quería hacer un rescate, era la evaluación. Ahora, hay diferentes precios para el hombre como para la mujer, como para el hombre mayor de 60 años al hombre de 20 años. Esto no quiere decir que un hombre vale más que la mujer, o que una persona de 60 años ya vale menos que uno de 20. No está hablando sobre esto, sino está en representación del esfuerzo físico que puede hacer para pagar este rescate o para producir la riqueza. Un hombre de 60 años no tiene la misma fuerza que uno de 20 para producir en el campo o tenía para trabajar. Al igual que una mujer no iba a cargar el mismo peso y realizar el mismo trabajo físico que un hombre. Por lo tanto, la evaluación que se está haciendo no es en relación a sexo, como tampoco en relación a un precio de esclavitud para la mujer como para el hombre o para las edades definidas. No está haciendo relación a un precio de esclavitud, de compra de esclavos o de valuaciones tomadas en aquel tiempo para precio de esclavos, sino simplemente es un estatuto del Eterno Dios establecido no solo por la representación de la edad, sino para el voto que iba a ofrecer esta persona, alguna persona. Cuando es ganado no se iba a cambiar, dice, si se trata de un animal impuro de la clase que no se debe presentar como víctima ante el Eterno, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme la valoración del sacerdote, así será. Y si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto a su valoración. La persona consagraba ese animal o lo presentaba como voto, pero si quería luego rescatarlo y el sacerdote le decía que valía 10, él tenía que poner un quinto, es decir, ahora tenía que pagar 12 para poder rescatar a este animal que ya había sido presentado como voto ante el Eterno. Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto a la valoración. Cuando alguno haga consagrar su casa dedicándola al Eterno, el sacerdote la valorará.
en bien como en mal, según la valoración del sacerdote, así quedará. Y si el que la hizo consagrar quiere rescatar su casa, añadirá 1/5 del dinero de su valoración y será suya. Lo mismo, si la casa valía 100 y ahora quería rescatarla, tenía que pagar 120 para poder rescatarla. Añadía ese quinto para precio de rescate. Y cuando alguno haga consagrar una parte del campo de su propiedad, tu valoración será conforme a su siembra. Un homer de semilla de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Si hace consagrar su campo desde el año del jubileo, tu valoración se mantendrá. Pero si hace consagrar su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el dinero según los años que queden hasta el año del jubileo y se rebajará de tu valoración. Cada 50 años era el jubileo, entonces si lo hacía después del jubileo, debido a esos números de años iba a reducir el precio porque eran muchos los años según la valoración que el sacerdote diera en ese tiempo. Y el que hizo consagrar el campo quiere rescatar el campo, añadirá a tu valoración 1/5 del dinero de su valoración y será suyo. Pero si no desea rescatar el campo se vende a otra persona, ya no lo podrá rescatar. Igual el mismo del animal impuro, el mismo de la casa, como en el campo, debía añadir el quinto, en este caso, debía añadir el quinto. Cuando el campo quede libre en el jubileo será sagrado para el Eterno como campo del anatema y pasará a ser propiedad del sacerdote. Muchas de estas regulaciones luego se pervirtieron cerca de la época del Señor y aún antes cuando hubo corrupción en los sacerdotes, en el templo hubo corrupción en ellos que de hecho permitían alta suma de dinero en el templo para comprar para el sacrificio. Por eso el Mesías llegó volcando las mesas de los cambistas y de todos estos hombres, porque habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, porque había la regulación en relación al diezmo, donde aquel que tenía mucho para viajar hasta Jerusalén podía venderlo y viajar y con ese dinero luego de llegar a Jerusalén comprar para el sacrificio. Solo que los hombres que estaban apostados fuera del templo en este tiempo, en el Mesías, dice que sumaban el valor mucho mayor de lo que representaba. Pongo un ejemplo, digamos que costaba 10 veces más de lo que representaba, ellos se los vendían a los hombres cuando llegaban al templo con ese dinero, y ya lo que habían apartado el diezmo cuando compraban en Jerusalén para presentar al Eterno ya les representaba 10 veces más, 5 veces menos, 10 veces menos de lo que él había apartado. Entonces tenían toda una corrupción que los sacerdotes permitían en el templo del Eterno Dios en el tiempo del Mesías. Por eso él hace todo esto. Entonces dice, y si alguien hace consagrar al Eterno un campo comprado que no es un campo de propiedad por herencia, el sacerdote calculará el importe de tu valoración hasta el año del jubileo y te dará tu valoración en ese mismo día. Es apartado para el Eterno. En el año del jubileo el campo retornará a aquel de quien se compró, al que tiene la propiedad de la tierra. Y toda valoración será conforme al ciclo de santuario. 20 jeras son un ciclo. Es decir, cuando ya llegara el año del jubileo, debía volver al dueño original, porque toda la tierra, la herencia debía permanecer en manos de la familia, de sus hijos. Entonces aquel que había vendido el campo en el año del jubileo, el campo volvería a él. Sin embargo, el primerizo de la vacada, que su primogénito pertenece al Eterno, sea becerro o cordero, nadie puede hacerlo consagrar, es del Eterno. Aquel que dijera, yo voy a consagrar el primogénito de mi oveja, yo voy a consagrar como voto el primogénito del macho, de la vacada, del becerro, del macho cabrío, el que era primogénito, yo lo voy a consagrar. El Eterno aquí le dice, no, este es mío. El primogénito le pertenecía al Eterno, por lo cual nadie
podía agarrar a un primogénito de animal para presentarlo ante el Eterno como voto. No debía hacerse porque le pertenecía a él. Pero si está entre los animales impuros, entonces será rescatado según tu valoración, y añadirá sobre ello una quinta parte, y si no es rescatado, se venderá según tu valoración. No obstante, ninguna cosa dedicada que cualquiera haya separado para el Eterno de su propiedad podrá venderse o redimirse, sea hombre o animal o campos de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para el Eterno. Ninguna persona bajo anatema podrá ser rescatada. Será muerta irremisiblemente. Es decir, aquel que era reo de muerte no iban a pagar este precio que el Eterno estaba definiendo aquí para que no lo mataran, sino que debía morir irremisiblemente por lo que haya cometido o por lo que ya se había juzgado. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es del Eterno. Ya está consagrado al Eterno. Es decir, nadie podía agarrar parte del diezmo y decir, esto yo lo voy a poner como voto, para no agarrar de sus otras posesiones. No. El Eterno ya le dice, esto ya es del Eterno. Es decir, ya le pertenece a él ese 10%. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado al Eterno. Ahora, en el caso de que quería rescatar este diezmo, la regulación dice, bueno, añadirá un quinto. Ya no iba a dar 10, sino 12. No tenía, en cierto modo, no tenía sentido. No se ha de mirar si es bueno o malo, no se cambiará. Y si de manera alguna se cambia, tanto él como su trueque serán santos, no podrán redimirse. Y así finaliza la porción de esta semana. Estos son los mandamientos que el Eterno ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. El Eterno dejó entonces estas regulaciones para su pueblo, para que aún se rigieran en todo el tema de las consagraciones, de los votos, en todo el tema de los votos, las valuaciones que debían tomarse, las directrices que el Eterno le deja a los sacerdotes para cómo valorar tanto estos votos como de personas, animales, casas, campos, del diezmo y de estas regulaciones donde no debían quebrantarse. El diezmo era del Eterno, le pertenecía a él, los primogénitos le pertenecen a él, no debían ser tomados como voto, profanando así el mandamiento del Eterno Dios, y aquel que era reo de muerte no tenía precio de rescate. De igual forma, todos antes de conocer al Mesías, todos los descendientes de Adán eran reos de muerte. Por cuanto Adán pecó, todos los demás fueron destituidos de la gloria de Dios, del eterno Dios, de estar junto a él. A través del Mesías, el Mesías paga el precio de rescate por nosotros, sufre las consecuencias de muerte por nosotros, sufre la maldición de la Torá, las maldiciones establecidas en la Torá, en la palabra, por causa de nosotros, es decir, todas las consecuencias de muerte, de enfermedades, de iniquidades, de pobreza, de miseria, todas esas consecuencias, todas esas maldiciones que el Eterno estableció en la Torá por desobedecerla, las sufrió el Mesías por nosotros. La sufrió el Yeshua por nosotros. Romanos 4, 23 y 24 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Yeshua efectuó. Ahora, porque Yeshua, en él fueron llevadas todas las maldiciones, eso no justifica que no vivamos de acuerdo a los mandamientos del eterno Dios, que no vivamos alineados a su voluntad.
solo que ahora ya no vamos a sufrir las consecuencias de muerte irremisibles inmediatamente por faltar a la Torá, sino que por su gracia Yeshua la sufrió por nosotros, y por ese amor y por reconocerlo nosotros vivimos alineados a Él, porque Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la Torá, Yeshua está en nosotros, Él es la Torá viviente y ahora nos lleva en un camino de justicia, de rectitud, de obediencia, de amor, apegados a la Torá del eterno Dios. No es por imposición, porque nos dice que debemos hacerlo, sino por revelación del eterno Dios. Alguien nos dice que debemos hacerlo, sino por la revelación del eterno Dios en nosotros. Yeshua como la Torá viviente y como la instrucción que Él dejó para sus hijos. Entonces, Yeshua es la Torá viviente y por eso lo menciono en esta para finalizar la sección, la porción de esta semana, porque recordando el versículo 20, en el capítulo 26, verso 11, dice que Él pondría la morada en medio de nosotros. No solo fue, como lo mencioné, en el tabernáculo en el desierto, en el templo en medio de Jerusalén, Yeshua que moró y habitó en medio de ellos, sino que también habita en medio de nosotros, habita en nosotros, en medio de nosotros y guardándonos, porque su sangre habla mejor que la de Abel. Entonces, espero que esta porción haya sido de instrucción para tu vida, de formación para tu vida, para poder aplicarse en la medida de lo que el eterno Dios establece para su pueblo, porque de esa forma tendremos su bendición, tendremos su cobertura, aunque dice Efesios que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero eso no me exime a mí de hacer lo que yo quiera hacer, sino que por causa de eso y por estar agradecido al eterno Dios, yo entonces camino alineado a sus mandamientos, por amor a Él, por amor a Yeshua, por amor a su Torah. Shabbat Shalom para todos. De esta forma entonces concluyo y doy paso a la haftará de esta semana con mi esposa, que nos va a estar compartiendo la haftará. Muy buenos días, bendiciones a todas las personas que cada semana nos acompañan en este tiempo y en este espacio. Así que, como bien dijo mi esposo, vamos a compartir ahora la porción de la haftará. Y es que ya vimos, en cierta manera ya vimos un poco en la parashá, estudiamos sobre cuáles eran las bendiciones de la obediencia, pero también vimos cuáles eran esas consecuencias si nosotros no caminamos en la Torá y en lo que el Dios eterno ha establecido. Así que lo que encierra básicamente la haftará de esta semana es el juicio contra Judá. Y esta haftará la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el capítulo 17, versículo 14. Pero vamos a estar tocando otros versículos para poder entender un poco mejor y poder ver cuál es el contexto de lo que se menciona. Y es que en el capítulo 16 del libro de Jeremías dice la escritura que viene palabra del Eterno sobre Jeremías. Recordemos que es un profeta del eterno Dios escogido para que en este tiempo, en este momento, él pueda ser ese instrumento, ser ese mediador y ese vocero de lo que el Padre Eterno quería transmitir a su pueblo. Y le dice algo muy interesante el Padre a Jeremías en el verso 2 del capítulo 16, donde él le indica y le dice: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. El pueblo en este tiempo, en este momento, se había corrompido, se habían apartado de la Torá y de lo que el Padre Eterno había establecido. Por lo tanto, si ellos no se volvían al Dios eterno, consecuencias iban a venir sobre su vida. Y ya vimos en la parashá que lo que es hacer teshuvá, lo que es nosotros poder enderezarnos y volvernos al camino de lo que el Padre Eterno nos ha encomendado hacer.
Entonces a Jeremías se le dice que no tenga descendencia en este lugar, que no tome mujeres, porque si el pueblo seguía en lo que ellos estaban practicando, si seguían adorando a otros dioses, como les dije anteriormente, iban a venir consecuencias sobre ellos. Ahora, era fácil el trabajo que Jeremías tenía que hacer, era fácil ir y pararse y decir todo lo que el Padre Eterno le estaba enviando a hacer. Pues no, obviamente pasó por muchos procesos, pasó por muchas adversidades, pero el Dios Eterno y el favor del Padre estaba con él. Se lo dice en el capítulo 15, en los últimos 2 versículos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearé contra ti, pero no te vencerán, y pelearán, contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Eterno, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, el trabajo de un profeta es fundamental y es importante, porque en este momento Jeremías no estaba hablando lo que él simplemente y lo que estaba viendo con sus ojos físicos en ese lugar, sino estaba hablando palabra del eterno Dios. Pero el Dios eterno le dice que él lo iba a librar de la mano de los malos y que el Dios eterno, su favor iba a estar con él. En este tiempo es fundamental también que nosotros podamos estar atentos a la voz de los profetas y a lo que los profetas están hablando en este tiempo, para nosotros determinar y saber si es palabra del eterno Dios, si está basado en la escritura. Y aquellos profetas, saber qué es lo que nos están hablando y qué es lo que nos están alertando en este tiempo, porque son ese instrumento de Dios para poder decirle a un pueblo, decirle a una nación qué es lo que el Padre está diciendo en este tiempo. Vemos entonces qué dice el verso 9 del capítulo 16. Porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán: ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno vuestro Dios? Es decir, al pueblo aún estaba cegado. Ellos pensaban que todo lo que estaban haciendo estaba bien delante de los ojos del Eterno. Y se cuestionaban a Jeremías, cuestionaban la palabra de por qué él les estaba diciendo eso, de cuál era el pecado que ellos habían cometido. Dice luego el verso 11, entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi Torá. Y vosotros habéis hecho peor, dice el Dios Eterno, que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces el pueblo se desvió, el pueblo anduvo en los deseos de su corazón, se apartaron de la Torá, se apartaron de lo que el Dios Eterno había dicho, y dice que aún peor de lo que hicieron sus padres, ellos hicieron y se inclinaron. Entramos entonces en el verso 19. Oh Eterno, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Vemos cómo se expresa acá Jeremías con 3 palabras muy llamativas: fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío. Podemos identificar que este profeta, que este varón de Dios tenía una comunión con el Dios Eterno, tenía esas naciones de los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentiras se llevan nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Eterno. El capítulo 17 comienza diciendo: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y los collados altos. Entonces, el pueblo estaba adorando otros dioses, otras imágenes de acera en este tiempo. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a venir sobre ellos? Perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho el Eterno: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. El pueblo entonces no confiaba en el Eterno, sino que su confianza en este momento estaba en otros dioses que ellos estaban adorando, quizás en fuerzas militares, pero no estaba en el Eterno. Más adelante dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza está en el Eterno. Entonces se dan estos dos escenarios. Bendito el hombre que confía en el Eterno. Pueblo hermoso que nos ves cada semana, ¿en dónde está puesta nuestra confianza hoy en día? Quizás está en el dinero, quizás está en el trabajo, quizás tu confianza está en que ya tienes una casa, en que ya tienes un carro, en que no necesitas nada más. Quizás tu confianza está puesta en algún gobernante. Pues déjame decirte que nuestra confianza debe estar puesta en el Dios eterno. Nada de lo que nosotros tengamos materialmente, ninguna persona en la cual nosotros creamos que podamos confiar y podamos depender, nos va a dar la seguridad de algo, porque nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar en el Dios eterno. Dice luego el verso 8. Aquel que confía en el Eterno será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Para esto vamos a complementar con lo que nos enseña el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia. ¿En dónde debe estar nuestra delicia? En la Torá del Eterno. Y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias damos al Dios eterno por su palabra, por su Torá, por la instrucción que nos ha dejado. Porque si nosotros confiamos en Él, si nosotros caminamos en su palabra, caminamos en su Torá, meditamos de día y de noche, como lo dice la Escritura, seremos como ese árbol plantado junto a corriente de agua. Nuestra confianza y nuestra seguridad estará en el eterno Dios y vamos a prosperar. Y cuando hablo de prosperidad no solamente estoy hablando en términos monetarios, estoy hablando en todos los sentidos, estoy hablando de salud también. Entonces, si nosotros caminamos apegados a la Torá, todo lo que nosotros necesitemos, todo aquello va a venir por causa de nosotros caminar y guardar lo que el Dios eterno ha establecido. Luego dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón está la voluntad, están las decisiones, y bien lo dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuán importante es entonces que nuestro corazón esté rendido al Eterno, esté apegado a la Torá, podamos estudiar y podamos saber qué es lo que el Padre nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Bien lo vimos, el pueblo decía y les refutaba las palabras de Jeremías de qué estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estaban cegados, porque no estaban viendo desde otra perspectiva. Y finaliza esta Haftará con estos dos últimos versículos, el 13 y el 14. Oh eterno esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al eterno manantial de aguas vivas. Sáname, oh Eterno, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. De esta manera finaliza la enseñanza de la Haftará de esta semana. No quiero despedirme sin antes decirle que podamos meditar en lo que el Dios eterno nos ha enseñado en esta semana. No confiemos en nosotros, no confiemos en nuestros pensamientos o en lo que nuestro corazón se quiera inclinar. Debemos de examinarnos y saber si aquello que queremos está alineado a lo que la Torá dice, a lo que la Escritura dice, o está alineado a otras cosas. No confíes en lo que tienes física y materialmente, porque nuestra confianza debe estar en el eterno Dios, en su Torá y en lo que Él nos ha entregado. Un Shabbat Shalom para todos los que nos ven, para todos los que nos acompañan, siempre recordando e invitarles para el siguiente sábado 10 de la mañana y puedan acompañarnos en este precioso tiempo y en este espacio para compartir la Escritura y la Torá. Que tengan una feliz semana y Shabbat Shalom para todos.